Chicos, nuevamente estamos acá en nuestro canal educativo llamado Gandhi at Home. Esta vez vamos a resolver cualquier duda que haya quedado pendiente en la clase del 11 al 14 de mayo acerca de la asignatura de formación ciudadana. Esta clase se va a volver a repetir nuevamente en este canal de YouTube. A continuación les dejo el video para que puedan rebobinarlo y responder cualquier duda que tengan. Así que por favor, mucha atención. Disfruten el video. Saludos niños, niñas, espero se encuentren muy bien, espero que estén en sus casas colaborando. Hoy más que nunca la situación está más compleja, nos encontramos ya en este momento con una cuarentena total, son cuarentenas que se están evaluando, entonces no sabemos cuándo va a terminar, ya puede ser una, dos, incluso más semanas. Así que vamos, avanzamos con la tercera cápsula, ya sería esta, ya, de formación ciudadana. Para hacer como una retroalimentación ¿ya? De lo que hicimos en videos anteriores, planteamos la situación de que tenemos diferentes derechos, ¿cierto? Por ejemplo, el derecho a educación. Yo les comentaba que es uno de los motivos del video también, para salvaguardar su educación. También comentamos que existía un librito que nos daba como las reglas del juego, que establecía la garantía de los derechos, que era la Constitución. También planteamos que no solamente teníamos derechos, también teníamos deberes con los cuales cumplir. Y también concluimos con el hecho importante que significa respetar a los demás y a nosotros mismos, ¿ya? En la medida que cuidamos a los demás, también cuidamos de sí. Entonces yo ahora, en esta cápsula, quería plantearle un poco el concepto de derecho a la igualdad, ¿ya? El hecho de que ustedes ya hayan nacido lo hace acreedores de derecho, ¿ya? Y el derecho a igualdad no distingue de religión, ¿me entiende? No distingue de idioma, usted puede hablar francés, no sé, español, no distingue nacionalidad, podría ser argentino, peruano, da exactamente lo mismo, ¿ya? Obviamente sexo, puede ser hombre o mujer, diferentes perspectivas políticas. El derecho a la igualdad es algo que tenemos y que obviamente se tiene que trabajar por ello, ¿ya? Cuando uno piensa sobre la igualdad de derechos, yo quería plantearlo desde la siguiente perspectiva. Pensar la igualdad de niño-niña, pero también considerando lo que significa ser, por ejemplo, joven o adulto, ¿ya? Yo cuando busqué una imagen acá, la imagen de por sí ya me trajo un problema. Porque si se ponen a pensar, a propósito de igualdad de derechos, uno ve al concepto de niña o mujer asociado a un color y el de hombre a otro, ¿cierto? Y eso es algo como que nosotros arrastramos desde que nacemos, al menos yo desde que tengo memoria, como que se asocia el color rosa a la niñita y el color celeste azul al niñito. Incluso cuando uno le va a comprar, no sé, de ropa a una guagua recién nacido, es algo súper común. Se ha ido corrigiendo eso, de asociar un color como a un género en específico, ya sea masculino o femenino, pero es algo que está muy presente en la cultura, no solamente el color, la ropa, actividad y cosas como esa que vamos a ver más adelante. Cuando nosotros hablamos de igualdad, lamentablemente en el tema económico hay una gran diferencia, por ejemplo, ¿ya? Entre lo que significa ser hombre y mujer. Entonces yo me quería tomar un poco de esto y hacer como un viaje al futuro y un viaje al pasado para aterrizar el presente y valorar lo importante que significa pensar estas cosas. Imaginemos que hacemos un viaje en el futuro. Yo les tengo que decir que lamentablemente si ustedes tuviesen mi edad, ya, más o menos, o incluso una edad mayor, la diferencia de sueldo entre hombre y mujer es bastante grande, ¿ya? Hay estudios que establecen que nosotros tenemos el quinto lugar entre diferencia de sueldo entre género masculino y femenino, ¿ya? Lo cual es una brecha muy importante. Yo leí en un estudio en este mes de marzo que se establecía una diferencia entre 200.000 pesos en algunos trabajos. Son los mismos trabajos con personas que tienen incluso las mismas labores, las mismas profesiones, y aún así por el hecho de ser hombre o mujer ganan diferente. Entonces es algo que se tiene que corregir. Por lo tanto, si en este momento ustedes viajaran al futuro, se encontrarían que el derecho, por ejemplo, de la igualdad en cuanto a tema económico, falta mucho, hay mucho que hacer, ¿me entiendes? Hay mucho que trabajar por eso. Ahora yo lo invito a hacer un viaje hacia el pasado. Lo que ven en su pantalla es un contrato de maestra de 1923. Si no me equivoco, si la fuente no está equivocada, pertenece a un contrato de Estados Unidos, ¿ya? Ahora, esto es muy interesante porque este contrato guarda relación con cómo era el contrato laboral de las profesoras, ¿ya? De las mujeres de ese entonces, ¿ya? De hace prácticamente un siglo atrás, casi un siglo atrás.
el contrato tenía cosas muy interesantes, ahora que pasó un siglo, ¿ya? Por ejemplo, el contrato decía que no se podían casar, que este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Este, niño y niña, es el origen que antiguamente a las profesoras se les dijera señoritas. Por eso se les trataba de señoritas maestras. Yo salí como el 2001 del colegio, creo que se lo he dicho, y en ese entonces yo al menos seguía diciéndoles señoritas a las profesoras, ¿ya? Este es el origen. Y era muy sencillo, porque si se casaban tenían que dejar de trabajar como profesora. El contrato también decía que no podían vestir con ropa de colores o brillante, imagínense. También decía ese contrato de las profesoras de un siglo atrás que están en su casa entre las 8 de la tarde y 6 de la mañana era obligatorio. El único motivo por el cual podrían salir entre las 8 y 6 de la tarde y 6 de la mañana, perdón, sería por un motivo educativo, ¿me entienden? O sea, básicamente eran como Rapunzel, estaban encerradas después del trabajo. Incluso, como algo anecdótico, no podían pasearse por heladerías del centro de la ciudad, no podían teñirse el pelo, no podían subirse en automóvil que no fuese un hombre, que fuese su hermano o su padre, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, si uno hiciera el ejercicio de viajar al pasado, se daría cuenta que hay mucha diferencia entre el concepto de igualdad entre hombre y mujer. Y hoy en día quizás nos podría parecer muy descabellado todo esto, pero esto fue así, ¿me entienden? Esto fue algo que se dio y que existió. Hoy en día el derecho a la igualdad es algo que se sigue trabajando entre niño y niña y hay que romper ciertos estereotipos. Por ejemplo, se asocia a las mujeres a una labor de aseo en la casa, ¿o no? Por cierto, aunque no lo crean, hay estudios que dicen que hoy, estando en pandemia, en cuarentena, las mujeres efectivamente se hacen más cargo de los roles de la casa en cuanto a aseo, siendo que el hombre perfectamente podríamos hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? También existen estereotipos de asociar, por ejemplo, a las mujeres a cosas como muñecas y nada más, y por ejemplo un hombre a un deporte como el fútbol, ¿o no? De hecho, hay muchas personas que si una niña quisiera practicar fútbol o otro deporte, se le sanciona, ¿no? Se le establece que eso es como muy brusco para ella. También, por otra parte, los niños también sienten presiones en su derecho a la igualdad. Porque, por ejemplo, a los hombres, culturalmente, quizás se nos priva más del hecho de demostrar emociones. O sea, yo podría estar jugando, podría lastimarme y de alguna forma como se castiga, ¿o no? Muchas veces el hecho de que un niño genere muestras de dolor. Es el clásico, el niño no llora, ¿cierto? También se castiga a veces, no siempre niño, no estamos generalizando, se castiga el hecho de que una niña, por ejemplo, quisiera practicar algún deporte más brusco, como le mencionaba anteriormente. Y eso también se determina que no, que eso es para hombres. Entonces, a lo que yo los quiero llevar es a pensar que, si bien existe el derecho de igualdad, que nosotros somos por ley iguales ante la ley, no, independiente de la raza, el sexo, la nacionalidad, la ideología política, la religión, otra cosa importante es respetar este derecho a igualdad, ¿me entienden? Y muchas veces nosotros dejamos de hacer cosas simplemente por el hecho de pensar que no podemos hacerlas, porque o bien somos niños o bien somos niñas. Y a pesar de que nosotros tenemos diferencias, por ejemplo, a pesar de que tenemos diferencias biológicas, sí tenemos el mismo derecho a la igualdad. Y yo pienso que entender eso, entender que nosotros, a pesar de nuestra diferencia, somos iguales, nos ayuda o colabora a entender que tenemos que respetar más a los demás y a nosotros mismos, en cuanto a respetar la igualdad que hay entre nosotros. Niños, como se lo mencioné inicialmente, nosotros ya iniciamos una cuarentena total, partió el 15 de mayo, no sabemos hasta cuándo es, así que espero se encuentren bien y espero que estos datos que les he evidenciado les sirve para pensar, ¿ya? A mí, yo lo que busco también es que piensen estas cosas, que le den vuelta a la idea, lo que significa la igualdad, lo que significa tener derecho y que es algo que constantemente tenemos que estar evaluando y constantemente tenemos que estar corrigiendo, ¿ya? Así que niños, niñas, espero se encuentren bien y nos vemos una próxima vez.